Hoy me he levantado con un sueño y 1000 gigantes han venido contra mí. Y justo en medio de mi desespero ha sido tu gracia la que siempre estaba allí. A pesar de lo que tengo, que tal vez no sea mucho por ahora, suficientes para lo que harás conmigo, porque es por tu gracia. Sin ti yo no soy nada, todo es por ti. Hoy me levanto como tu hijo amado, hoy me levanto. Este milagro a ti la gloria te va a dar, y muchos verán que tú eres real. Hoy me levanto. Hoy me he levantado con un sueño y 1000 gigantes han venido contra mí. Y justo en medio de mi desespero ha sido tu gracia la que siempre ha estado aquí. A pesar de lo que tengo, que tal vez no sea mucho por ahora, suficientes para lo que harás conmigo, porque es por tu gracia. Sin ti yo no soy nada, todo es por ti. Hoy me levanto como tu hijo amado, hoy me levanto. De milagro a ti la gloria te va a dar, muchos verán que tú eres real. Oh, oh, hoy me levanto como tu hijo amado, hoy me levanto. De milagro a ti la gloria te va a dar, muchos verán que tú eres real. Hoy me levanto. Si Él murió por mí fue por algo, Él sufrió todo dolor, fue para darme redención. No hay mentiras, no hay miedo, no hay tristeza, no hay dolor, no hay cáncer, no hay herida que no sane mi Señor. No hay cadena que resista la presencia de ese Dios. Hoy declaro cielo libre, lo que pidas te dará. Hoy me levanté. Hoy me levanto como tu hijo amado, hoy me levanto. Este milagro a ti la gloria te va a dar, muchos verán que tú eres real. Hoy me levanto como tu hijo amado, hoy me levanto. Este milagro a ti la gloria te va a dar, muchos verán que tú eres real. Hoy me levanto. Hoy me he levantado con un sueño, sabiendo que tú siempre vas a estar aquí. Capítulo 2, versos del 13 al 16. Vamos a leer de manera alternada. Se alcanza a ver arriba, qué bueno. Si no, comparta por favor la Biblia con alguien que no tiene,
Juan capítulo 2, versos del 13 al 16, leemos de manera alternada. Yo inicio y luego continúan ustedes. Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Lo podemos hacer mejor. Leo yo el 15 y luego usted cierra con el 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahí va. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a orar. Bendito Rey, gracias Señor una vez más por la oportunidad de leer tu palabra. Vamos a escudriñarla. Vamos a ver, Señor, aquellas perlitas, aquellos diamantes que están escondidos allí y que los descubriremos, Señor, esta tarde ya. Y guíanos, Padre, para no ser solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. El tema de hoy es la segunda parte que vimos la semana pasada. Bueno, pero no te enojes. Si usted vino la semana pasada, recordará que en griego había un término, orgizó, que tiene una connotación negativa y positiva. La connotación negativa es cuando uno se enoja, se aira por la carne. Es pura venganza. Decimos en Guayaquil, se picó, es pura picadez, es un tira y jala. Tú me la hiciste, yo te la hago para que veas cómo se siente. Esa es la parte negativa. Pero orgizó también tiene un sentido positivo, que es cuando uno se indigna, cuando uno se aira, motivo de una indignación. Y esta parte positiva de orgizó se da o se utiliza en la Biblia cuando es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, yo me voy a indignar cuando, guiado por el Espíritu Santo, identifico algo que no es correcto, que es injusto. Le decía la semana pasada que mi esposa, ella vivió el orgizó del lado positivo. Del lado negativo jamás. Nunca, mi mujer. Una mujer sabia. Pero se indignó, se molestó, les decía, porque fuimos a una gasolinera y vi una chica adolescente dormida en el piso, y atrás de la chica adolescente un bebé de meses. Mi esposa se sube, molesta al carro. Yo pensé que algo había hecho. Yo estaba callado con la pierna hinchada, pensando, ¿qué hice? Mi mente comenzó a volver en el tiempo, en el espacio cuando yo era bebé. No había hecho nada, solo respirar. Por ahí estaba gripado, congestionado. Tal vez mi respiración le molestó. Algo, así pensamos los varones, hermana. Créanlo. Pero ya cuando me compartió lo que pasaba, no, ella está indignada. Le indignó esa injusticia de ver a dos menores, uno de ellos un bebé, tirados prácticamente en la vereda. Ese es orgizó. No es una indignación que te lleva a la venganza, que te lleva al toma que te diré. Si está claro, eso vimos la semana pasada. Les decía también que los pastores entramos en conflicto cuando hablamos de airarse. ¿Por qué razón? Porque por un lado decimos, hermanos, hay que tratarnos bien. La semana pasada les dije, ¿verdad? Trátese bien, no grite, no diga adjetivos calificativos negativos a su familia, a sus padres, a sus hermanos y a su cónyuge. No le diga menso, no le diga tonto, loca, orate, quedado, vago, perezoso. Vamos a tratarnos bien.
Y siempre los pastores estamos predicando paz, amor, comprensión y usted sabe eso, muy bien. Pero por otro lado, tenemos el episodio de Jesús con los mercaderes. Y salen algunos hermanos a quienes amamos mucho. Pastor, es que yo tengo ese coraje que tuvo Jesús en el templo. Y esto no está bien. No me parece la actitud de mi papá y de mi mamá. Yo sé que son mayores a mí, pero es que se ponen como criaturas. Y los hijos dicen, place darles. Entonces utilizamos el episodio de Jesús con los mercaderes para justificar algún tipo de maltrato, de grosería. Y los pastores estamos en conflictos. Y decimos, no, ¿cómo nos sacamos los pastores así? Salimos del ruedo. Le estoy dando secretos, archivos secretos pastorales. Porque esto lo hablamos entre pastores. Oye, ¿tú qué dijiste? ¿Tú qué le dijiste? Ya le voy a decir lo que dicen. ¿Qué decimos los pastores? No, hermano. Cuidado. Eso es Jesús en el templo, en la casa de Dios. No con su familia, no con sus hijos, no con su cónyuge. Y dicen los hermanos, entonces pastor, si yo veo que mi papá o mi mamá se portan mal en el templo, ahí sí les caigo. No. Entonces comenzamos así el tira y jala, de alguna manera para justificar una reacción grosera, altiva, soberbia. Y los pastores no sabemos qué responder y nos inventamos respuestas. Y cuando usted compara las respuestas de todos los pastores, cada uno dijo una cosa totalmente diferente. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Dígame, ¿estoy siendo claro? Y yo no sé por qué damos vueltas los pastores cuando el secreto está aquí en la Biblia. Así que vamos a ir al texto. No le voy a decir lo que a mí se me ocurrió, no le voy a decir lo que soñé ayer. Un sueño riquísimo, oiga. Como estoy haciendo dieta. Ayer soñé que estaba en una dulcería. Yo no sé si fue Dios, el diablo, o fue mi psique, oiga, a ver. Ay, y me comí esos roscones rojos, una colada morada con harta guagua de pan. Usted no sabe. Fue un sueño muy lindo. No le voy a contar lo que soñé, ni la visión que tuve del mareo por tanta ensalada. Falta proteína, hermano, ¿estamos? No le voy a contar. Vamos a ver lo que dice el texto. A ver. Mire. De entrada, la actitud del Señor se da al ver la situación del templo. Y usted puede decir, ahí está, pastor, yo estoy indignado con mi marido. Estoy indignada porque ayer se puso bravo y se quería ir de la casa. Y estuve tentada a botarlo, pero me frené. No, espéreme, ¿qué estaba pasando en el templo? A ver, dice el texto que leímos que se acercaba la fiesta de la Pascua, ¿sí o no? Y por ley judía, todo judío que viviera a 25 kilómetros de distancia de Jerusalén estaba obligado a ir a Jerusalén por la fiesta judía, en este caso la Pascua. Ahora, todos los que vivieran más allá de 25 kilómetros podían celebrar en su lugar, pero mirando, orando en dirección ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué estaba? El templo. El templo era el centro religioso de los judíos. Ya. ¿Qué pasa? Que también los judíos, por su formación religiosa, ellos al menos deben visitar una vez al año la santa ciudad, Jerusalén, el templo. En el tiempo de Jesús era así. En la actualidad solamente los judíos ortodoxos, los que cumplen con las tradiciones, practican eso. Pero en el tiempo de Jesús, todo judío, al menos una vez al año, tenía que peregrinar a Jerusalén.
Y cuando el judío que peregrinaba llegaba a Jerusalén, estaba la costumbre de ofrecer un sacrificio como agradecimiento porque Jehová los guardó de asaltos, de accidentes, etc. No, el judío ofrecía sacrificios casi por cada aspecto de su vida. Había todo un sistema de sacrificios. Ok. Cuando llegaban síganme hermanos que esto es un estudio bíblico de cuarto año de seminario. Esto le cuesta $150 el módulo. Le estoy dando gratis yo esto. Gratis. Cuando llegaban los peregrinos a Jerusalén, todo judío de 19 años en adelante tenía que pagar un tributo al templo. Un tributo. Entonces estaba, por un lado, los sacrificios que el peregrino ofrecía en agradecimiento, los sacrificios normales que hacían los judíos, y por otro lado estaba el tributo al templo. Era un impuesto al templo. Había que pagar dinero. Listo. Si estoy siendo claro hasta ahí, díganme amén fuerte. Ok. Vamos primero con el impuesto, con el tributo al templo. Le estoy explicando qué pasaba en el templo. Mire, nosotros hemos creído, por nuestra formación, que la recibimos con muy linda intención, que Jesús saca a los mercaderes y a los cambistas del templo por el hecho de que ellos estaban allí. O sea, hemos tenido la idea de que era prohibido que en el templo hayan mercaderes y cambistas. ¿Verdad que es así? Esto no es cierto. Yo le voy a explicar por qué. Le dije que vamos a hablar en función del texto, del contexto, del subtexto, y no hay pretextos aquí. Vamos con el tributo, el impuesto al templo. Este impuesto, ¿de cuánto era? Era de medio ciclo. El ciclo es un valor monetario, valor moneda. El medio ciclo era equivalente a un día y medio de trabajo para aquella época. Medio ciclo era igual a día y medio de trabajo. En la región, Jerusalén y todos los alrededores, se utilizaban varios tipos de moneda. Las monedas de plata de Roma, de Grecia, monedas de plata de Egipto, de Tiro, de Sidón. Eran varias monedas, como hoy existe el dólar, el euro, el bolívar en Venezuela, el peso en Colombia, el peso argentino. En la región había varios tipos de moneda. Para el tributo del templo se tenía que pagar con moneda de Galilea, con ciclos de Galilea o con las monedas que se utilizaban en el templo, en el santuario. ¿Por qué razón? Porque las otras monedas de Grecia, de Roma, de Sidón eran inmundas. No podían ser recibidas en el templo porque eran inmundas. Entonces, los peregrinos que venían de esas regiones traían monedas de Roma, de Grecia, de Tiro, de Sidón. Iban al templo en el patio de los gentiles, que ahí es donde estaban los cambistas y los mercaderes. Recuerda el templo, patio de los gentiles, luego patio de las mujeres, luego patio de los hombres, luego los sacerdotes, el lugar santo, y sumo sacerdote, lugar santísimo. Los cambistas y mercaderes estaban en la primera área del templo, atrio de los gentiles, llegaba todo mundo. Entonces venían los peregrinos con sus monedas de Grecia, Roma, y los cambistas cambiaban esas monedas por monedas de Galilea o del templo. Si estoy siendo claro hasta aquí, ¿me está siguiendo? No se me duerma, no se me duerma. Esto es importante que usted conozca, hermanos.
porque siempre esta historia la hemos espiritualizado. Y de ahí es que nos inventamos un pocotón de cosas que no están en el texto. Entonces, ¿era pecado hacer esto? Para la religión judía no era pecado. ¿Por qué razón? Porque el Talmud judío, ¿qué es el Talmud judío? Era el código civil y religioso de los judíos. Es una obra gigantesca el Talmud, es enorme. ¿Qué dice el Talmud judío? Esto está en su tríptico. Es menester que cada uno tenga medio ciclo para pagar su cuota. ¿Cuál era la cuota? El tributo ¿a dónde? Al templo. Por tanto, cuando trae un ciclo para cambiarlo por 2 medios ciclos, ¿cuánto era el tributo al templo? Medio ciclo. Si traía un ciclo, había que cambiarlo por 2 medios ciclos. Usted trae $1, deme 2 de 50 centavos. Era así. Cuando trae un ciclo para cambiarlo por 2 medios ciclos, está obligado a dejar que el cambista saque algún beneficio. Esto está en el Talmud judío. Eso era un trabajo. Y ellos podían sacar algún beneficio cuando hacían el cambio. Esto está en el Talmud judío. Pero ¿cuál era el beneficio de los cambistas en el templo? Y aquí viene la clave histórica. Por cada transacción, ¿se acuerda cuánto era el ciclo equivalente? Medio ciclo era equivalente a 1 día y medio de trabajo. Por cada transacción, los cambistas le cobraban adicionalmente el sueldo de 1 día. Un día le sacaba. Es decir, para usted pagar el tributo, le iba a costar con los cambistas 2 días y medio de trabajo. Esto era un abuso, era una injusticia, era una acción desvergonzada. Estaban viviendo a costa del pobre, que a duras penas vivía con su día de trabajo. Los cambistas estaban haciendo eso. Y peor aún, lo hacían en nombre de la religión. Pero los cambistas formaban parte de la dinámica de sacrificios, de la dinámica religiosa. El problema no eran los cambistas, era la cantidad de abuso de impuesto que cobraban sobre el impuesto. No estoy hablando de Ecuador, estoy hablando del texto bíblico. ¿Sí está siendo claro hasta ahí? Vamos con los mercaderes. ¿Qué pasaba con los mercaderes? A ver, les decía que era común que el peregrino ofrezca sacrificio por agradecimiento, llegó bien al templo, llegó vivo. Hoy, si estuviéramos en el sistema judío, usted y yo ofreciéramos sacrificios cada vez que llegamos a la casa, con salud, con vida. No nos asaltaron, no se accidentó en la moto ni en el carro. Bendito sea su nombre, presentemos un sacrificio. Y los judíos, por cada cosa, nacía el primogénito, sacrificio. Me sanaba, sacrificio. Se moría la suegra, sacrificio. Todo motivo para agradecer a Dios. Sacrificio. Entonces, ¿qué pasaba? En el templo, las autoridades religiosas tenían inspectores. ¿Por qué razón había inspectores? Porque el sacrificio que usted iba a presentar según la ley mosaica, la ley judía, tenía que ser perfecto. No podía tener enfermedad, nada, tenía que ser perfecto. ¿Qué animales sacrificaban? Eran corderos,
ovejas, becerros, que eran los más caros. Y si no tenías para pagar u ofrecer un cordero, utilizabas palominos, pájaros. Eran los dos animales que la ley, esto te lo encuentras en Éxodo y en Levítico, se utilizaban en los sacrificios del templo. Listo. ¿Qué pasaba? Que si tú comprabas estos animales, la oveja y el palomino, afuera del templo, corrías el riesgo que los inspectores te rechacen el sacrificio y no puedas presentarlo. Por lo que obligadamente tenías que comprar con dinero galileo o con dinero del templo el sacrificio. Dentro del atrio de los gentiles, dentro del templo, perdón, en el atrio de los gentiles estaban los mercaderes. Y esos sacrificios o esos animales que tú comprabas estaban en perfecto estado. Entonces, el que tú compres el sacrificio en el templo era una garantía de que no te iban a rechazar el sacrificio. Entonces, los mercaderes eran necesarios para ayudar a presentar los sacrificios que el pueblo quería dar. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Todo esto no está aquí en las traducciones bíblicas. Esto uno tiene que verlo en la historia, en libros de arqueología, y tiene que revisar la ley judía, el Talmud. Lamentablemente, todo este trabajo no se lo hace hoy en día. ¿Qué se hace hoy? Leo el texto, me pongo a orar y digo lo que aparentemente el Espíritu me dijo que dijera. Pero ¿y la palabra? ¿Dónde queda? Pero no termina allí. Entonces, ¿qué pasaba con los mercaderes? A ver, por poner un ejemplo, un par de palomas afuera del templo podía costar el equivalente a un día de trabajo afuera, en el mercado afuera, ambulante. Un día de trabajo le costaba una paloma. Dentro del templo, una paloma podía costar al menos el equivalente a 15 días de trabajo. Un sobreprecio tenaz. Las manos limpias y los corazones. De un día de trabajo que te costaba una paloma, en el templo te costaba al menos 15 días de trabajo, el equivalente en dinero, por una paloma. Y esto era otro abuso descarado a costa de los pobres y los humildes peregrinos, a quienes se les obligaba a pasar por el atrio de los gentiles para ofrecer sacrificios. Entonces, la indignación de Jesucristo, porque le volcó las mesas y todo, no es porque estaban los cambistas y los mercaderes. Eso forma parte de toda la dinámica religiosa judía. Era por el abuso. Estaban siendo usureros. El Talmud permitía que saques un beneficio, pero no que explotes a la gente, pues. ¿Sí estoy siendo claro hasta aquí? Ok. Con esta información, que espero que sea nueva para usted, podemos utilizar toda esta situación de Jesús en el templo y trasladarla a la iglesia y denunciar los abusos que se hacen en nombre del evangelio y justificar la vehemencia y la indignación y la grosería, la falta de respeto, las actitudes soberbias, altivas, con que se hacen esas denuncias. Entonces yo voy a justificar los gritos, los ataques, las groserías, porque vemos algo que no está bien en la iglesia y en la casa de Dios. Yo puedo llamarle entonces a un hermano Judas, porque es un traidor.
Aquí se comete un error de hermenéutica muy grave. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo, ¿existía o no existía la iglesia? No existía. La iglesia nace ¿en dónde? ¿En qué fiesta? Judía. Pentecostés. ¿En dónde está esa fiesta? Hechos capítulo 2. Yo no puedo coger un texto donde la iglesia no existía y aplicarlo a la iglesia. Primer error hermenéutico. Este episodio de Jesús, la indignación, se da cuando él estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Cómo lo podemos aplicar entonces? Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Si yo voy a aplicar este texto de la indignación de Jesús, tengo que respetar que esa indignación donde Jesús denuncia con vehemencia la corrupción se da en el templo. Y según en la propuesta del Nuevo Testamento, ¿dónde está el templo? En nosotros. El templo no es esto. Esto, hermanos, no es la casa de Dios. La casa de Dios es usted. La casa de Dios soy yo. El Espíritu Santo no mora en este lugar, mora en usted. Porque no va a morar el Espíritu en edificios hechos por hombres, sino en la casa que Jehová ha levantado en usted y en mí. Entonces, si Jesús se indignó tan violentamente, guiado por su Padre, por Dios, por la corrupción que había en el templo, entonces hoy, si yo soy templo, yo tengo que indignarme por la corrupción que hay en mí, no en el otro. Aquí yo no voy a estar viendo el templo de los demás. A ver, tu templo, ya anda todavía, no, ahorita te saco a latigazo como Jesús. No. Si yo soy templo, el templo sigue siendo en el Nuevo Testamento santo. El templo se siguen ofreciendo sacrificios hoy con Cristo espirituales. ¿Y qué son los sacrificios espirituales? Cambios en mi conducta. Porque el sacrificio en el Antiguo Testamento era para que Dios restaure, perdone, renueve. Hebreos capítulo 9 habla de sacrificios espirituales. Entonces, el sacrificio que yo ofrezco hoy a Dios espiritual es la transformación, la renovación y el perdón que viene de Dios. Entonces, al ser yo, al ser usted el templo, el sacrificio espiritual que debemos nosotros ofrecer es nuestro cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo no voy a ocuparme de lo que haga el otro. Yo debo ocuparme de este templo. Y si en mí hay corrupción, yo debo indignarme. Yo debo molestarme y cogerme a latigazo, simbólicamente, ¿no? Yo debo virarme yo mismo, la mesa, la cabeza, me viro yo mismo. Porque no tiene que haber corrupción en el templo. Porque la casa de Dios es llamada, ¿qué cosa? Casa de oración. Y dice Jesús de los corruptos, ustedes la han convertido en cueva de ¿qué? Esta casa, esa casa es casa de oración. ¿En qué la están convirtiendo?
¿En qué la estamos convirtiendo? Cambia el sentido del texto. Ya no se da para indignarme con lo que pasen con los demás, con la iglesia, con el edificio, el templo. No. Se da para indignarme con la corrupción que hay en mí. Entonces, por ejemplo, si yo en este lugar, aquí, imagínense que esto sea una botella de alcohol, cerveza, no sé, la bebida de su preferencia, y yo me tomo ¿cómo se dicen? Un sorbo, un trago. Aguardiente es eso, ¿no? Ustedes saben, los hermanos borrachosos. ¿Usted qué pensaría de mí? ¿Ah? ¿Qué pensaría de mí? Pase un poquito, pastor. ¡No! Está perdido. Está mal. Pero ¿y no hacemos eso en una fiesta, un cumpleaños, quinceañera, matrimonio? ¿Por qué está mal aquí y está bien afuera? Que alguien me explique. ¿Por qué está mal en este lugar y está bien afuera? ¿Por qué no hay que exagerar afuera, pero aquí sí exageramos? ¿Qué? ¿Porque este lugar es santo? Le pregunto, ¿el lugar es santo? ¿Quién es santo? Si yo comenzara a insultar aquí o a contar bromas de doble sentido, como los que contamos en una reunión de amigos, una salida de amigas, las mujeres, no, yo no tengo amiga. Mi única amiga es Jesús, mi esposa. Si yo contara aquí en este momento una broma de doble sentido, una broma sexual, ¿usted qué haría? No me diga me reiría, pastor. No. Alguno que otro se reiría, no uno que está en la carne. Pero ¿qué pensaría usted de mí al salir de esta reunión? Hipócrita. Pastor, está mal. Hay que pensar en cambiarlo. Ya se está envejeciendo, uno más joven que no coge, que salga en televisión, que nos dé a conocer, para que venga más gente. Está mal. Pero ¿por qué está mal aquí y está bien afuera? Si viene mi esposa, ven Chiqui, por favor. Y usted me ve en este lugar, que yo le digo, mueve, pura. Perdón. ¿Qué pensaría de mí? Huye del país. Que soy un malcriado. ¿Qué más? ¿Ah? Irrespetuoso. ¿Ah? Grosero. Abre los ojos, amiga. Ahí no es. Date cuenta. Aún estás a tiempo. ¿Verdad? Pregunto, ¿por qué está mal aquí y está bien en la casa? Si mi esposa viene y me respeta, no delante de los amigos, estamos aquí, eso es en la casa de ellos. ¿Ah? Si mi esposa me grita, no me va a salir. ¿Qué usted pensaría de mi esposa? Bien hecho, bien, así sea, no te deje. Usted, pero, ¿ah? Es mandona.
tóxica. Espérame el monólogo, espera. Tóxica. Pobrecito el pastor. Pastor, dése cuenta, acá tengo una hija. Todo eso. ¿Por qué está mal aquí y está bien afuera en la casa? Gracias, chica. Un aplauso para mi esposa. ¿Por qué está mal todo eso aquí y está bien afuera? Porque lo justificamos. Justificamos la grosería, el maltrato. Justificamos la falta de respeto. Porque nos tienen cansados, porque estoy indignado, porque esto no está bien. Y tienes que cambiar. ¿Hasta cuándo te voy a estar esperando? ¿Por qué está mal hablar así aquí y está bien afuera, en su casa, en el carro, en el bus, en el taxi? Yo estoy de acuerdo con Jesús que sacar la corrupción urgente del templo. No hay que darle chance a los sobreprecios, a los abusos, al pecado en nombre de la religión. Porque los mercaderes y los cambistas, hermanos, creían que ellos estaban bien. Como muchos hoy creen que está bien tener actitudes groseras, hacer bromas de doble sentido, consumir alcohol, insultar afuera de este lugar. Muchos cristianos piensan así. Como los mercaderes y cambistas dijeron, está bien, pues oye, le dijeron a Jesús, oye, habla serio, pues ¿cuál es el problema? Pero mira, yo estoy de acuerdo con Jesús, que sacar la corrupción del templo, la mentira, el pecado, el abuso, las malas costumbres, estoy de acuerdo. Pero yo no me voy a estar fijando en usted, porque hay un templo aquí que hay que purificar. Hay un templo aquí que aún tiene corrupción. Hay un templo aquí con el cual puedo indignarme, puedo molestarme por aquellas cosas con las cuales lucho aún. Así que, querida iglesia, vamos a indignarnos con el templo, porque la casa de Dios, la casa de Dios es casa de oración. Cuidado la convierte en cueva de ladrones. Vamos a orar. Padre Santo, Rey Eterno, hemos escudriñado el texto, unos cuantos versículos. Hemos revisado historia, código civil y religioso judío, costumbres de la época. ¡Qué lindo ejercicio! Y gracias, porque después de ese ejercicio tenemos un mensaje claro. El problema no fueron los mercaderes y los cambistas. El problema era la corrupción que había con los mercaderes y los cambistas hacia el pueblo. Nos queda claro que tu casa es casa de oración. Y nos queda claro que nosotros somos tu casa. Nos queda claro que no debemos ser permisivos con la corrupción que aún hay en nosotros. Espíritu Santo de Dios, por favor, con esta revelación que tu palabra nos ha dado, que podamos seguir tomando decisiones de cambio y presentar así sacrificios espirituales en el templo que somos nosotros. Que pueda seguir existiendo cambios en nuestra conducta, mejoras, crecimiento, para que ya no haya más corrupción en nosotros. Padre, te lo rogamos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, Dios mío.